Daré inicio a una serie de mensajes que se titulan Enfrentando los gigantes de la vida. Los temas que voy a tratar a lo largo de estos domingos, si Dios quiere. Hoy comenzaremos hablando de enfrentar al gigante de la culpa. El próximo domingo hablaremos de enfrentar al gigante del dolor. Vamos a hablar de enfrentar al gigante de la soledad y concluiremos el mes diciendo cómo enfrentar el gigante de la depresión. Hermanos, la vida, aun cuando somos cristianos, no es fácil. Y siempre hay en el corazón de los creyentes batallas, dificultades. Pero gracias a Dios, que en su palabra siempre hallamos respuesta. Vamos a orar antes de comenzar a leer el pasaje bíblico en esta mañana, esperando de que el Señor pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Oramos. Padre fiel, creemos en tu amor y confiamos en tu gracia. Y al reunirnos en tu santuario, lo hacemos, Señor, conscientes de nuestra gran necesidad de tu presencia. Aquí hay un grupo diverso de personas, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, de distintos lugares, con luchas, con dificultades, y todos aquí, Señor, queremos que en este día tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, yo te quiero rogar que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento a tu verdad y que en este día el Espíritu Santo de Dios se dirija específicamente a nuestras necesidades personales. Dios del cielo, yo oro para que este día sea una gran bendición para todos y que estos minutos que vienen sean dirigidos por ti para la gloria de tu santo nombre. Oramos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 32 y leeremos los primeros 5 versículos. El tema que vamos a estudiar esta mañana se titula Enfrentando al gigante de la culpa. Salmo 32, del versículo número 1 hasta el 5 dice lo siguiente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, hermanos. Andrés
tenía tan solo 7 años de edad, cuando en una fría mañana salió de su casa a tomar el bus escolar sin su abrigo. Su mamá le gritó que esperara, pero él no hizo caso. Luego su papá empezó a llamarle, pero Andrés estaba concentrado en el bus que se acercaba, pues no quería perderlo. Cuando el niño estaba ya en el asiento del autobús, miró por la ventanilla y vio que su papá venía corriendo con su abrigo en la mano. Sin saberlo, de pronto el papá de Andrés pisó un charco de agua. Inmediatamente se resbaló, cayó sobre sus espaldas, pegó contra la acera en esta parte de la cabeza. Las heridas que sufrió fueron muy graves. Por tanto, se le llevó enseguida al hospital. Debido a las complicaciones derivadas de la caída, 11 días después, el papá de Andrés murió. Después de que ocurrió ese accidente, aquel niño que había sido siempre muy inteligente y alegre, se convirtió en un niño torpe y malhumorado. A los 10 años de edad, un vehículo casi lo atropella, cuando él de forma imprudente se atravesó la calle. A los 13 años de edad, Andrés empezó a sufrir largos ataques de depresión. A los 15 años de edad, intentó quitarse la vida. La mamá de Andrés lloró por largos años la pérdida de su esposo. Y también se sentía muy afligida por el hecho de que notaba un cambio en el comportamiento de su hijo, pero no sabía el por qué. Con el paso de los días, la mamá de Andrés descubrió que su hijo había vivido la mayor parte de sus años hasta ese entonces sintiéndose culpable de la muerte de su papá. Hermanos, nadie se escapa de la culpa. En algún momento de la vida hemos experimentado ese sentimiento doloroso y agobiante. En muchas ocasiones la culpa es como un enemigo invisible que trata de destruir el valor que Dios nos ha dado. ¿Qué es la culpa? ¿Qué entendemos por culpa? Digamos que culpa es un sentimiento de profundo remordimiento causado por sentirse responsable de algo. La culpa es un profundo remordimiento causado por sentirse responsable de algo. Como cristianos, tenemos que enfrentar este gigante de la culpa. Y con la ayuda brindada por la enseñanza de la Biblia, en esta mañana aprenderemos cómo salir adelante frente al gigante de la culpa. Quiero que contestemos en esta mañana 4 preguntas. En primer lugar, iniciemos contestando lo siguiente. ¿Qué es la culpa verdadera? ¿Qué es la culpa verdadera?
La culpa, mis hermanos, es una incómoda conciencia interna que nos advierte: has hecho algo malo. Entonces vamos a decir lo siguiente: que la culpa ha sido en realidad un mecanismo ideado por Dios para hacernos conscientes cuando hemos quebrantado su palabra. La culpa verdadera, entonces, es esa convicción que puede venir de dos fuentes principales: nuestra conciencia o el Espíritu Santo. La culpa verdadera se produce después de haber pecado. Y esta culpa es una amiga que dice la verdad y lo dirige a usted y a mí con gentileza a arrepentirse y buscar el perdón. Miren cómo dice el versículo número 3. David, el escritor de este salmo, está experimentando un sentimiento de culpa verdadero y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando él cometió adulterio, cuando él cometió homicidio, su conciencia, el Espíritu Santo de Dios, le dijo a David: David, has hecho algo malo y necesitas arrepentirte y buscar el perdón del Señor. Entonces la culpa verdadera es valiosa, porque Dios la utiliza para convencernos de cambiar algo negativo en positivo. En segundo lugar, definamos qué es entonces la culpa falsa. Definamos qué es la culpa falsa. La culpa falsa, hermanos, se basa en sentimientos que nos condenan porque no hemos cumplido las expectativas que teníamos o que otros tenían de nosotros. Es un sentimiento que condena, es un sentimiento que agobia, es un sentimiento que cincela nuestro corazón repetidas veces. Y esta falsa culpa surge cuando usted se condena, incluso cuando no ha hecho nada malo, o cuando sigue culpándose de algo después de haber confesado y abandonado su pecado. Quiero repetirlo. La culpa falsa, hermanos, es esa recriminación que nos hacemos a nosotros mismos. Es ese sentimiento que viene a nosotros aún cuando no hemos hecho nada malo, aún después de que hemos buscado el rostro de Dios y hemos confesado y abandonado nuestro pecado. Entonces la culpa falsa mantiene esclavizado a la persona bajo tres poderosas armas: la vergüenza, el temor y el enojo. Cuando decimos que la culpa llena a la persona de vergüenza, se refiere a lo siguiente: la persona no dice he hecho algo malo, sino que la persona se convence soy una persona mala. Y allí la culpa está agobiando a esa pobre alma. La culpa llena a la persona de temor, temor al rechazo, temor al abandono. La culpa llena a la persona de enojo,
que es una reacción para evitar en la mente de la persona ser rechazado a causa de aquello malo que quizás ni tan siquiera ha hecho. Quiero que noten entonces un cuadro que nos va a ayudar a comprender la diferencia entre la culpa verdadera y la culpa falsa. La culpa verdadera, hermanos, se basa en hechos. Hemos quebrantado la palabra de Dios en algo. La culpa falsa se basa en sentimientos. La gente dice, me siento horrible. Yo soy una persona mala. La culpa verdadera, en segundo lugar, produce dolor por el pecado. La culpa falsa produce temor por las consecuencias. La culpa verdadera produce en nuestro corazón la convicción del Espíritu Santo. En nuestro interior sabemos cuando la culpa es verdadera que el Espíritu Santo está trabajando para sacar cosas negativas de nuestra vida. Pero la culpa falsa produce la condena de Satanás que ataca nuestra mente y nos dice, eres un miserable, eres un bueno para nada, nunca vas a poder salir de allí donde estás. La culpa verdadera resulta en arrepentimiento. La culpa falsa provoca la depresión. La culpa verdadera acepta el perdón de Dios. La culpa falsa se encierra en la autocompasión y la persona, en lugar de salir adelante con sus luchas, se hunde. Por ello necesitamos ir a la Escritura. Porque a menudo los cristianos batallamos con problemas emocionales y no sabemos cómo manejar. A menudo los creyentes arrastran una carga innecesaria año tras año a causa del falso sentimiento de culpa. Y por ello la única fuente confiable en donde podemos hallar respuesta, solución a esa culpa falsa es la palabra del Señor. En tercer lugar, contestemos esta pregunta. ¿Cuáles son las causas de la falsa culpa? Principalmente son tres. Cuando viene la culpa falsa a la vida de un creyente o de una persona, la persona siente remordimiento por actos del pasado. Yo no temo equivocarme, pero quizás alguien aquí hace muchos años cometió alguna falta, alguna transgresión. Esa falta la llevó a Dios y le pidió perdón. Pero está sentado en esa banca este día domingo escuchando este mensaje y siente aún que Dios no ha perdonado su pecado. Esa es culpa falsa. Es ese remordimiento por las cosas que allá sucedieron y que no hicimos nosotros bien. Una segunda causa de la culpa falsa es la incapacidad, hermanos, de vivir a la altura de nuestras expectativas o las expectativas que otros ponen sobre nuestros hombros, haciéndonos la vida miserable. Con amor hablo a los padres esta mañana. Algunos padres imponen a sus hijos normas rígidas y tan altas que el niño rara vez las alcanza. En ese hogar hay pocos elogios o palabras de aliento, porque los padres nunca están conformes con el desempeño de sus hijos.
Al contrario, al niño lo recriminan, lo juzgan, lo critican y lo castigan con tanta frecuencia que lo obligan a sentirse como un fracaso total. En consecuencia, aquel niño cuando llega a ser joven, cuando llega a ser un adulto, se recrimina, se critica, se menosprecia a sí mismo, teniendo persistentes sentimientos de culpa y viviendo una atadura tan grande que solo el poder de Dios puede romper. Y por ello usted, padre de familia, tiene que cuidar el corazón, el espíritu de sus hijos, porque usted puede hacer que sus hijos en el futuro se conviertan personas atadas, se conviertan personas fracasadas, que se ven como fracasadas a sí mismos, porque usted les está imponiendo expectativas que un niño no puede cumplir. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es otra causa de la falsa culpa? Las acusaciones de Satanás. Busquen este texto conmigo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, por favor. Apocalipsis 12, 10. Nos enseña de que la culpa falsa viene de las acusaciones de Satanás. Y dice la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador, hermanos. El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted tiene que aprender a tener discernimiento en la vida para saber cuándo es la convicción del Espíritu Santo la que le está hablando o cuándo son las acusaciones de Satanás las que vienen a su mente. Satanás tiene 3 estrategias favoritas para acusarnos, hermanos. Número 1, trae a la memoria nuestros fracasos del pasado. Eso hace Satanás. Le recuerda a la gente las faltas que cometió. Quizás en su familia, quizás en la crianza de los hijos, quizás en una relación, en un noviazgo. Y Satanás viene a la mente diciéndole: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas la locura que cometiste? ¿Te das cuenta qué clase de hombre eres? ¿Te das cuenta qué clase de mujer eres? No has cambiado. Mírate, date cuenta, convéncete de que tú eres un real fracaso. Satanás. Otra estrategia de él, hermanos, es convencernos de que Dios no puede perdonarnos ni aceptarnos como sus hijos. Satanás le dice: ¿y tú crees que con solo decirle Dios perdóname, Él ya te perdonó? ¿Vos crees que con una oración sencilla vas a arreglar los meses que tienes de estar viviendo en desobediencia? No. Dios no puede perdonarte, dice Satanás. Mucho menos cómo Dios va a amar a alguien como tú, si nunca elevas tu nivel espiritual. Mira, no has logrado superar cosas que hace años te has propuesto. Eres una persona fracasada. Dios no te puede perdonar. Dios no te puede aceptar, dice el diablo.
dice Satanás. Pero Dios no dice eso. Dios dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Ahora, hermanos, ¿qué pasos podemos dar para vencer la culpa? ¿Qué hacer? No podemos obviar una realidad que está en nosotros. Incluso algunos quizás ni conscientes son de ello. ¿Qué hacer? Vamos al Salmo donde comenzamos. Lo primero que hay que hacer para vencer la culpa: reconozca y confiese su pecado. Salmo 32, versículo 5 dice lo siguiente: David, agobiado de ese sentimiento de culpa, después de su pecado, le dice a Dios lo siguiente: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David reconoce su pecado, pero no se queda en la autoconmiseración. Prontamente David va a la presencia de Dios y le dice: Dios, te confieso mi maldad. Reconozco mi pecado ante ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, Dios. Pero aquí vengo hoy a pedirte perdón, a suplicarte que limpies mi corazón, a pedirte que restaures mi vida, a rogarte, Dios, de que tú seas propicio a mí. Así se trata con la culpa. Cuando usted ha hecho algo malo, tiene que ir a la presencia del Señor y confesar humildemente su pecado, porque eso es lo que Dios espera de usted y espera de mí. En segundo lugar, ¿cómo vencer la culpa? Acepte el perdón que Dios da. Primera Juan 1:9. Dice la Biblia lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acepte que cuando usted confiesa su pecado, automáticamente Dios perdona. Hermano, pero después de confesar mi pecado no me siento perdonado. Es que el perdón no se basa en sentimientos. El perdón se basa en la verdad de Dios. Y Dios dice que si yo, cuando he pecado, voy a Él y le confieso mis transgresiones, Él perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. Esa es la verdad de la Biblia. Yo debo aceptar que el perdón es una realidad y que Dios en su gracia lo otorga. En tercer lugar, hermanos, para poder vencer la culpa, aprópiese de las promesas de la palabra de Dios. Allí cerca está el libro de Hebreos,
capítulo 8, versículo 12. Mire lo que Dios dice. Mire esta promesa del Señor. Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios dice que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, que cuando confesamos nuestro pecado, nunca más se acordará de sus pecados y nunca más se acordará de sus iniquidades. Esto es lo que Dios dice. Romanos 8:1. Dice la Biblia: hay creyentes que viven condenándose a sí mismos cuando Dios no los condena. Dice Romanos 8:1 lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los creyentes. Pero lean eso, hermano. Oro que el Señor hable a través de esa palabra a su corazón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está en Cristo usted? Si está en Cristo, no hay condenación alguna para usted. ¿Por qué va a vivir agobiado por la culpa, cuando ya Cristo la ha llevado en la cruz del Calvario? Entonces usted debe apropiarse de estas promesas que Dios nos da. Vamos ahí en el mismo capítulo, versículos 33 y 34. Dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios dice que nadie puede acusar a los escogidos suyos. Nadie los puede condenar. Si Él no lo hace, ¿por qué debería usted hacerlo entonces? En cuarto lugar, perdónese a sí mismo. Parece algo psicológico esto. Yo no estoy predicando psicología aquí. Pero es cierto. Otros han perdonado su pecado, pero usted no se perdona a sí mismo. Debe hacerlo. Cristo Jesús pagó la deuda suya. No tiene por qué pagarla a usted. Los creyentes inconscientemente tratan de pagar el perdón que Dios les ha dado. A veces a través del servicio cristiano, a través de ser misericordioso con otra gente, ellos tratan de pagar el perdón que Dios les da. No, el perdón no se paga, el perdón se recibe y Dios lo da. Usted tiene que perdonarse a sí mismo. Aunque usted no se sienta, dele gracias a Dios porque su perdón es eterno. Y en último lugar, deje de vivir en el pasado, hermano. Amigo, deje de vivir en el pasado. Busquen este versículo conmigo, Isaías 43, 18.
dice lo siguiente. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué recordar el pasado cuando yo tengo un presente y puedo tener un mejor futuro por la gracia del Señor? Dios le dice a usted, me dice a mí, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Una escritora llamada Corrie ten Boom escribió lo siguiente: el propósito de la culpa es llevarnos a Jesús. Una vez que estamos allí, su propósito ya ha concluido. Si seguimos culpabilizándonos, echándonos la culpa, eso en sí mismo es pecado. Si usted ha confesado su pecado, Dios lo ha perdonado. Si vive atormentado por la culpa, evalúe si esta en realidad es verdadera. Es una culpa falsa. Pero hoy puede ser libre. Usted, amigo, puede ser libre por medio de aquel que vino a libertar a los cautivos y a sanar a los quebrantados de corazón. Su nombre, Jesucristo. Y Jesucristo le ama. Y hoy quiere quitar su culpa, porque ella pagó por usted la deuda en aquella cruenta cruz. Oramos. Señor, te quiero dar gracias, porque tú hablas a través de tu palabra. Y tú siempre nos ayudas para poder superar nuestras luchas y convertirnos en todo lo que tú quieres que seamos. Dios bendito, te agradezco por Cristo. Te agradezco porque Él murió por nuestros pecados. Él llevó todas nuestras culpas sobre el madero. Y ahora, Señor, sé que tú vas a traer sanidad a los corazones de este pueblo. Sé, Señor, que así como me has ayudado a mí durante estos días al repasar estas notas, harás la obra en la vida de tu pueblo. Llama a aquel que está sin Cristo, que vive atormentado por la culpa, esclavizado a su pasado. Que hay vida y una vida mejor para él en Cristo.